Bueno, ahora sí, vamos empezando. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún caso que quieran ver? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien. Yo te hago una consulta tonta, Sí, pero decime. me la quiero sacar de encima. Si yo tengo una discrepancia ABO con un posible anticuerpo frío, yo Sí, lo que debería hacer sería incubar tanto los glóbulos rojos como el suero a 37 grados por separado, o sea, se van a separar los anticuerpos de mis glóbulos rojos. sí, Y de ahí yo, para hacer la directa, enfrento estos mismos glóbulos rojos del paciente con el mismo suero, pero a la inversa uso el suero del paciente con los glóbulos rojos de cordón para saber si reacciona o no con el I. ¿Así sería? sí. Venías bien hasta que dijiste los glóbulos para la directa, los glóbulos del paciente que incubaste a 37 y se separaron por sí Sí. solos, los enfrentás al reactivo comercial, el antisuero anti-A, anti-B, anti-D, anti-C grande, ese chico. Sí, Ujú. esa es la directa, porque habías dicho suero del paciente. No sé si te Claro, sí. confundiste. Sí, sí, sí. Tenés razón. Entonces, separás a 37, te quedan glóbulos abajo y arriba suero, ¿sí? El suero del paciente arriba va a tener todos los autoanticuerpos fríos libres y los glóbulos rojos no deberían aglutinarse por sí solos. Si tiene mucho título o el anticuerpo es muy fuerte o depende del paciente, lo que puedes hacer para terminar de separar es lavar con solución fisiológica 37. Ah, sí, ¿Sí? me lo anoté, sí. Sí, Una de a veces solo con la incubación te alcanza y a veces necesitas lavar igual con fisio. Siempre y cuando el autoanticuerpo frío no sea de amplio rango térmico. ¿Sí? Y sí. después, la prueba inversa, está bien como lo dijiste, lo enfrentas con las células de cordón con el suero del paciente. No importa si es separado a 37 o separado con centrífuga, la inversa, porque total lo que pasa es que las células de cordón no tienen antígeno I, entonces esté o no el autoanticuerpo no te molesta, no te interfiere. Siempre y cuando ese autoanticuerpo frío sea un anti-I grande, Genial. ¿sí? Perfecto. Gracias. No, de nada. Si no es anti-I, que es el más común, el que le sigue es el anti-IH. Y ese lo vas a confirmar, entre otras cosas, enfrentando el suero del paciente contra distintos tipos de células. Células A, B y cero, y vas a ver que el nivel de intensidad va a ir subiendo en ese orden. Contra los glóbulos A es el que menos reacciona, contra los B más o menos, y contra los cero es los que más reacciona, porque son los que más antígeno H tienen. Ok, eso lo vería si no tengo ningún tipo de reacción a 37 con las células de cordón. Ahí pasaría a buscar células que sean A, B y cero. No, si no es anti, si vos tenés un anticuerpo que es anti grande, con las células de cordón resolvés la discrepancia. Si no se resuelve la discrepancia, ahí enfrentás otra vez contra células de cordón A, B y cero, contra distintas, ¿sí? Más de una, porque siempre para el inverso se usa una célula A, una B y una cero. Entonces, enfrentas a, no sé, 3 o 4A, 3 o 4B y 3 o 4 cero. Y vas a ver que el patrón de reactividad es con las cero es las que más reaccionan, con las B más o menos, y con las A son las que menos reaccionan. De cordón. Entonces, si te da casi negativo con las células A, es que ese anticuerpo es un anti-IH. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Ya están estudiando para el parcial? Yo estoy tratando de hacer los ejercicios, me cuesta todavía. Bien. Después sí te iba a preguntar de la parte teórica, ¿a qué apuntamos? Más que nada de la última clase, que es casi todo teórico. Y bueno, esto yo, la clase anterior, o sea, todo este tema que te estoy preguntando es parte de práctica, así que calculo Sí. que parte teórica más que nada de la última clase. La última, ¿te referís a la de este lunes de reacción posttransfusional? Sí, Ah, bien. Bueno, ahí lo más importante es que sepan de pe a pa reacciones posttransfusionales hemolíticas.
¿sí? Eso es como lo más importante porque es a lo que más apunta. Todas las demás reacciones transfusionales las van a volver a ver en terapia, pero las cosas básicas las tienen que saber. Por ejemplo, cómo actuar frente a una reacción adversa a la transfusión, eso siempre, ¿sí? Después, qué hemocomponente te causa cada reacción posttransfusional, ¿sí? No se me ocurre alguna pregunta que esté en los choice, pero por ejemplo, puede ser, ¿qué hemocomponente te puede generar trali? ¿Qué parte del hemocomponente es la que te desencadena esa reacción posttransfusional? Por ejemplo, una reacción hemolítica posttransfusional. ¿Cuándo se da? Cuando transfundís glóbulos, plasma o plaquetas. Por así decirlo, es muy sencilla el ejemplo que estoy dando. Pero saber que la reacción hemolítica posttransfusional se da con hemocomponentes de glóbulos rojos. ¿Sí? Contra plaquetas no se va a hacer porque es hemolítica. Entonces el paciente no va a generar ese tipo de reacción. Por ejemplo, una reacción anafiláctica, ¿con qué hemocomponente se puede ocasionar? ¿Qué parte de ese componente la puede causar? Si lo que interfiere son, por ejemplo, los glóbulos blancos del donante o del paciente. Bueno, ya dije cómo reaccionar frente a cada reacción adversa, las que son inmunológicas y las que no. Por ejemplo, una reacción adversa a la transfusión es la sobrecarga circulatoria, que lo van a ver como taco en el libro. Entonces, esa reacción adversa no es inmunológica, porque no interfiere un mecanismo antígeno-anticuerpo, ni ninguna reacción del organismo inmunológica. Entonces, diferenciar las que son inmunológicas de las que no, qué hemocomponente ocasiona cada una. Por ejemplo, si yo les digo el trali, inmunológico no quiere decir siempre antígeno-anticuerpo de glóbulos rojos, porque estamos acostumbrados a ver eso. El trali es una reacción, ay, se me borró la palabra que acabo de decir, inmunológica, ¿sí? Y diferenciar las que son tardías de las que son agudas. Ok, gracias. Después viene el detalle, la fisiopatología y todo eso lo vuelven a ver en terapia transfusional. Y del tema anterior, por eso te preguntaba de lo que es anemia inducida por drogas, creo que se los dije en la clase pasada cuando la tuvimos. Lo más importante son las drogas base, ¿sí? No se estudien toda la tabla de todas las drogas que te genera cada una, pero sí estudien qué hallazgos tenemos en anemias inducidas por drogas, droga dependiente o droga independiente, y cuáles son los mecanismos de acción y la droga base de cada mecanismo de acción, ¿sí? Tipo la penicilina, cómo te dan los resultados. Si es alfa-metildopa, cómo te dan los resultados, y así. Perfecto, gracias. Después hay algún ejercicio que no hayan podido resolver. Profe, hola. Yo tengo una Hola. duda del caso 4. De caso 4, de que de la unidad 3. de la guía de ejercicio. Sí. Sí, a ver, para qué ahí llego. Decime mientras, ¿cuál es tu duda? Sí, de la titulación diferencial Sí, sería contra un anti-D. para qué llego a la página porque estoy en el trabajo, está medio lento internet, pero yo te digo. A ver, caso clínico 4, ¿me dijiste? Sí, el 4. 4. Esperen que les comparto la pantalla, así todos vemos de lo que estamos hablando. Ese no sé si lo hicimos, si querés lo podemos hacer, si es que tienen ganas. Porque yo también, yo creo que llegué también al anti-D, pero bueno, si lo podemos corregir mejor. ¿Por qué no me deja compartir? Esperen, ¿eh? A ver, ¿qué aparece? Ah, sí, era esto. Esperen que acepto a alguien. Ahí está.
Y cada tanto voy a salir así acepto porque estoy sola hoy, pero bueno, vamos bien. El caso clínico 4. ¿Quieren que lo hagamos desde el principio? ¿Completo? Por mí sí, si el resto quiere, me adapto. Bueno, vamos a tomar la única opción que votaron que sí. Bueno, el caso clínico 4 es este. Yo les voy señalando así con celestito porque no sé por qué no se ve el cursor que me avisaron la otra vez. Dice, nos solicitan una unidad de glóbulos rojos para una paciente de 74 años que sufre de anemia crónica, pero dice que la última vez fue transfundida hace 6 meses. ¿Sí? ¿Qué nos indica esto? Si nosotros vamos a poder hacer autoabsorciones o aloabsorciones. ¿Sí? Los resultados del laboratorio indican un hematocrito de 20 y hemoglobina de 6,9. ¿Sí? Nosotros la tipificamos como siempre, directa, inversa, ¿sí? Acuérdense que cuando tenemos, como acá, algún vial o tubo, como estemos trabajando, que nos dé negativo, no hace falta que agreguemos el control salino, ¿sí? Acá tenemos 3, con anti-B, con anti-C grande y con anti-E chico. Por directa, esta paciente, ¿qué grupo les parece que es? Yo puse A. A. Es A positivo, bien, y el fenotipo RH, R2, R2. bien, perfecto, ¿sí? Entonces, si no tuviésemos discrepancia acá con la inversa, diríamos que esta paciente es A positivo, R2, R2. Pero tenemos una discrepancia con la inversa, así que vamos a tener que solucionar esta discrepancia. ¿Cuáles son las causas? O sea, ¿por qué podríamos tener esta discrepancia? ¿Les parece que esto pueda ser autoaglutinación? Creo que sí, tienen que ser todas reactivas para que sea autoaglutinación, como que no estoy segura. En un momento pensé, bueno, así como pensar rápido, como tenía un control negativo que tenía un anti-A1 que era probable si por ahí le dieron una bolsa mal. Pero bueno, como que no supe mucho. Bueno, es una de las causas, ¿sí? Siempre que tengan alguna discrepancia tienen que pensar las causas. Podría ser un halo anticuerpo, autoanticuerpo frío, sí, pero lo más probable es que cuando tienen discrepancia en la directa y la inversa es que estén aglutinados los propios glóbulos de la paciente, ¿sí? Así que bueno, en eso lo primero que pensamos no es. Podría ser un subgrupo de A con anticuerpos anti-A1, podría ser, y la otra causa que podría ser es que tenga algún halo anticuerpo frío contra un antígeno que esté en estas células A1, ¿sí? La vez pasada hablamos de una que tenía, creo que un anti-Lewis A, podría ser que estas células A1 sean Lewis A positivo, entonces sea positivo. Esas serían las causas. Después, bueno, obviamente la estudiamos, le hacemos la detección de anticuerpos irregulares a la paciente y vemos que tenemos positivos los viales 1 y 2 en CUMS, poliespecífico, que es este que dice AGH, y en CUMS IgG, ¿sí? Todo 3 cruces. Vamos a ir a hacerle la identificación y ahí vemos que tenemos en CUMS poliespecífico y en CUMS monoespecífico IgG un patrón panaglutinante de 3 cruces, inclusive el autocontrol. Con la única diferencia que acá en el vial 7 y en el vial 1 con IgG tenemos 4 cruces, y después todos son 3 cruces. Vamos a resolver la discrepancia ABO, ¿sí? En este caso, como la paciente, vamos a ir un poquito para arriba, no tenía anticuerpos fríos, no vamos a sospechar en eso que yo les decía, podría ser un halo anticuerpo frío dirigido contra un antígeno de estas células, ¿sí? Entonces, lo que se hace en estos casos es utilizar para la inversa, ampliamos el panel y usamos células A2 y nos fijamos si nos da positivo o si nos da negativo, ¿sí? Si el paciente tiene anti-A1, con células A2 nos tiene que dar así, nos tiene que dar negativo. ¿Sí? Si te da positivo con células A2 es otra cosa distinta, no un subgrupo de ABO, ¿sí? Así que en este caso, tranquilamente podemos resolverlo como que es un subgrupo de ABO, con anti-A1, ¿sí? Así que estaba bien el razonamiento que habían tenido. Entonces sería una A2 con un anti-A1.
un subgrupo de ABO sí con anti-A1. Fíjense que con las células B me da 4 cruces y con las células 0 me da negativo. Acuérdense, fíjense acá, acá arriba, que para la inversa, así como no hicimos control salino, tampoco hicimos control con células 0, ¿sí? Pero en lectura inmediata, acá el panel 1 y 2 nos dio negativo y después todas las 11 del panel identificador nos dio negativo. Así que la inversa en frío le da bien. El control negativo de la inversa son todos estos glóbulos 0 que nos dieron en lectura inmediata negativo. Bueno, así que lo podemos resolver como que es un subgrupo de ABO con anti-ABO. Después, como teníamos patrón panaglutina. ¿Sí? Profe, te interrumpo, perdón. Acá, ¿lo tengo que hacer también a 37 para averiguar el ABO, no? No, en este caso no influye en nada porque el anticuerpo que tenés es caliente. Fíjate que acá en lectura inmediata y a 37, pero no me deja marcar acá. Ahí está. En lectura inmediata y a 37 te da negativo todo. Así que no hace falta que calientes nada a 37. Incluso ni siquiera hace falta repetir la inversa con células de cordón porque el autoanticuerpo que tenés no es frío, sino caliente. Ok. Bueno, lo que sí tenemos que hacer es absorber este suero, ¿sí? Porque podemos hacer autoabsorciones porque la paciente fue transfundida hace 6 meses y hace más de 3, así que podemos hacer auto. Y lo que más necesitamos saber es si esta paciente, aparte de su autoanticuerpo, tiene algún o algunos halo anticuerpos, ¿sí? Entonces hacemos panel 1 y 2 con el suero absorbido y vemos que el vial 1 nos da 4 cruces y el vial 2 nos da una cruz, ¿sí? Así que lo que podemos sospechar es que tenemos al menos 2 halo anticuerpos. Lo que vamos a hacer es siempre, siempre, siempre hacer el autocontrol y ver que nos dé negativo para validar que todos estos resultados positivos que tenemos son por halo anticuerpos y no por auto. Y vamos a hacer el panel, ¿sí? Una vez que hacemos el panel, vamos a hacer un descarte y vamos a utilizar, en este caso, para hacer el descarte, el vial 5 y el vial 9, que son los que nos dieron negativos para CUM, y todos los otros viales que vemos acá, el 3, 4, 5, 7, 8, 9, para descartar en enzimas, ¿sí? ¿Qué información nos da este patrón de positividad que obtuvimos acá? ¿Qué se les ocurre? Que hay una sumatoria de anticuerpos. Bien, perfecto. Tenemos al menos 2 anticuerpos, ¿sí? Al menos uno que se negativiza con enzimas y uno que se potencia, ¿sí? Pues fíjense, por ejemplo, acá en el vial 6, es este, ¿sí? Que tenemos, pasamos de una cruz en CUMS a 4 cruces en enzimas, en el vial 2 pasamos de 2 cruces a 4, y en el vial 3, acá, pasamos de una cruz a negativo, o sea, hay al menos uno que se potencia y al menos uno que se negativiza, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguien lo hizo como para ver qué es lo que descartamos? Sí, yo lo hice, si querés te lo digo. Dale, a ver. Me quedó sin excluir C, CW, Sí, que sí, Daffy B, sí, por hetero me quedó Kit A, bien. N y S. N y S. Bien. Entonces, de todos esos, ella lo primero que nombró es el C grande. ¿Vos hiciste la exclusión en CUMS y en enzimas por separado o todo junto? Hice por CUMS y después por enzimas. Bien, perfecto. Nosotros hacemos siempre por el orden en que trabajamos el descarte en CUMS, ¿sí? Nos viene bien este ejercicio para ver lo siguiente. Ella no descartó el anti-C grande, ¿sí? Nosotros sabemos que el anti-C grande es un anticuerpo del sistema RH y que con enzimas se potencia, ¿sí? Así que lo que nos tenemos que fijar es que concuerden lo que yo obtengo en enzimas con lo que encontré en CUMS. Entonces, si por ejemplo el C grande en enzimas, yo hago el descarte y lo descarté, quiere decir que un anti-C grande esta paciente no va a tener, ¿sí?
Fíjense que este no es el caso porque en el vial 1, 2, 6 y 11 está el C y en enzimas tenemos esos viales positivos, así que queda realmente no excluido el anti-C grande. Lo que tenemos que fijarnos es si la paciente tiene o no tiene el antígeno. En este caso no lo tenía, así que tranquilamente esta paciente podría tener un anti-C grande. Con el anti-CW pasa lo mismo porque en el único vial que está pero es en el 11, ¿sí? Así que no se puede excluir ni por enzimas ni en cum. Después dijiste el KEL, ¿no? Sí. El KEL y el DAFI-B. El KEL en el 1 y en el 7. Y fíjense que con enzimas 1 y 7 están positivos, así que ni en CUMS ni en enzimas pudimos descartar el KEL, ¿sí? Así que está bien sospechar que puede tener un anti-KEL. En este caso no tenemos tipificación de la paciente para el KEL, así que no sabemos. Y el DAFI-B queda sin excluir, porque está 1, 2, hetero. Bueno, justo no se puede excluir en ninguno. Bien. El DAFI-B, acá sí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque yo en CUMS no lo puedo descartar y en enzimas no lo tengo que tener en cuenta, porque con enzimas el antígeno se desnaturaliza. Entonces, si yo no lo puedo descartar en CUMS, con enzimas como que no lo tengo ni en cuenta. Así que sí o sí tengo que confirmarlo en CUMS al DAFI-B. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte o quieren que la repita? No, está bien para mí. Bien, lo mismo pasa con los del sistema MNS, ¿sí? Si yo en CUMS no los pude descartar, en enzimas no los tengo en cuenta porque el antígeno se desnaturaliza con enzimas, y el XG pasa lo mismo, entonces no los voy a ver en enzimas, no porque no esté el anticuerpo, sino porque no está el antígeno directamente. Así que si en CUMS no lo descarté, lo tengo que sí o sí confirmar y tengo que pensar que la paciente podría tener ese anticuerpo, ¿sí? Y después el otro que me dijiste era ese chico. El KIP, El KIDA por hetero. Claro, está en el vial 5, que está por hetero. Y bueno, nada más, ¿sí? Acá pasa lo siguiente. El KIDA está en uno de esos sistemas raros, por así decirlo, que a veces se mantiene la reacción con enzimas y a veces se potencia. Así que depende mucho del paciente si en enzimas lo veo o no, pero por lo general, si en enzimas no lo veo, lo puedo descartar, ¿sí? Es como, hay casos raros. Lo que debería hacer igualmente es confirmarlo con células adicionales homocigotas, tanto en CUMS como en enzimas, ¿sí? Con el KEL a veces pasa lo mismo. Por lo general el KEL se mantiene o se potencia un poco y con el Lewis-A pasa lo mismo. Se mantiene o se potencia un poco. No tanto como el RH. El RH con enzimas generalmente te da 4 cruces bien clavados. Y, ¿cuál me habías dicho? Perdón. Ya te pregunté 50 veces. ya terminamos. Después me he quedado con enzimas C, CW y KEL, que lo volví a hacer. Bien, pero no me habías dicho un S, aparte del KIDA. Por hetero, KIA, N y S. N y S. Bien, perfecto. Entonces, N no lo podemos descartar. A ver. Mira, acá está el N. No, al revés. Acá. N por hetero. No está. Y S. Ese yo lo tengo descartado. ¿S cuál? ¿S grande o S chico? El S grande se descarta solo acá por hetero. ¿Se llega a ver dónde está el azul? S grande por hetero. Sí, en En el CUMS. vial 9. Entonces deberíamos confirmarlo con células adicionales en CUM, ¿sí? No en enzimas. Entonces, esta paciente puede tener 1.000.000 de combinaciones de anticuerpos por todo lo que no pudimos descartar. En el examen, ustedes busquen la opción que tenga lo que ustedes descartan, ¿sí? O sea, si una opción dice, no sé, tiene un anti-C grande y no puedo descartar ese porque está por hetero, está re incompleta esa opción. Siempre tienen que elegir la opción completa, ¿sí? Y tengan en cuenta esto que les digo de las enzimas, que si por ejemplo yo no descarté en CUMS uno del RH y yo en enzimas lo puedo descartar, ese anticuerpo está directamente descartado, ¿sí? Sobre todo los del RH, que son los que sí o sí se potencian con enzimas. Voy a poner un poquito más grande.
¿sí? Una duda, ¿aquellos sistemas que se naturalizaron con enzimas, tengo que volver a usar CUMS y aparte células adicionales o solo CUMS? No, tenés que agregar células adicionales que sean, como siempre, positivos para el antígeno homocigota y tipificarlas en CUMS. No agregarle enzimas porque volvés a lo mismo, o sea, volvés a desnaturalizar. Por ejemplo, usás una célula S positivo, homocigota, que no tenga ni C, ni CW, ni KEL, ni KIDA, ni DAFI-B, solo tenga S grande homocigota. Y esa la haces la prueba cruzada en CUM. Esa es una célula adicional. Otra célula adicional va a tener que tener C, no tiene CW, no tiene DAFI-B, no tiene KIDA, no tiene S, no tiene N. ¿Sí? Y la tipificás en CUM. Siempre homocigota para el antígeno. Si es que hay algún anticuerpo, que hay algunos que se ven solo en enzimas, por ejemplo, acá te da en CUM negativo y acá te da positivo, bueno, esa célula adicional sí la tenés que agregar en los dos medios. Homocigota para lo que sea en CUM y con enzima. Pero es raro, no, por lo general no lo ponemos mucho en los exámenes, porque se nombra en el libro, pero como muy por arriba. Son anticuerpos que son solo detectados en enzimas y por lo general no son clínicamente significativos. Bueno, entonces quedamos con eso, como que la opción que tienen que marcar, en este caso, como son choices, es más fácil, porque nosotros le ponemos una opción completa. Siempre hay algún anticuerpo que es tipo la trampa, por ejemplo, si yo no lo veo en enzimas, pero lo descarté en CUMS, por ejemplo, no sé, un CW, imagínense que acá me da positivo y en enzimas me da negativo el vial 11. Entonces el CW lo descarté en enzimas porque es un anticuerpo que sí o sí se potencia en enzimas. Entonces esa sería la trampa. Bueno, después como teníamos un autoanticuerpo caliente, lo que tenemos que hacer es la titulación diferencial, ¿sí? Acuérdense que la titulación diferencial es hacer diluciones seriadas del suero del paciente, el suero nativo, que es el que tiene el autoanticuerpo, ¿sí? Y lo enfrentamos a células R chica, R1, R1 y R2, R2. Como en algunos casos nos puede pasar como en este, que la titulación más alta es tanto para las células R1, R1 como las R2, R2, lo que vamos a hacer es agregar esta célula R0R. Es una célula que es D positivo, pero no tiene ni C grande ni E grande, para ver contra qué va nuestra especificidad relativa. Y en este caso, como las tres tienen el mismo título, que es 256, la especificidad relativa sería anti-D. ¿Sí? Fíjense que la que es D negativo tiene un título de 16 y las que son D positivo tienen un título de 256. ¿Sí? En este paciente, por ejemplo, ¿cómo se les ocurre que tendría que darle la PSD? Positiva. ¿Con qué suero monoespecífico? Con IgG, ¿o no? Bien, perfecto, ¿sí? Las PSD para autoanticuerpos calientes pueden ser positivas por IgG y complemento, por complemento o negativas, en ese orden, ¿sí? La más común es que sea positiva por IgG. ¿Y el eluido de este paciente cómo debería darnos? Creo que positivo por la IgG. Bien, perfecto, ¿sí? Positivo panaglutinante, o sea, con cualquier cosa que yo lo enfrente me va a dar positivo. Y si yo tuviese que transfundir a esta paciente, ¿con qué tipo de glóbulos rojos la transfundiría? Yo he puesto A positivo, R2. Con un RR, ¿Cómo? A ver, va de vuelta. con un RR porque tiene el D y el C grande, lo tiene positivo. ¿Pero le pasarían glóbulos A positivo? Yo creo que por lo último que habías dicho en la última clase,
como que en este caso que tenías lo de la paciente más o sea, los autoanticuerpos más los halo, como que priorizabas que no tenga los halo anticuerpos y en este caso pasarle una positiva. Bien, ahí lo que tenés que tener cuidado es con esto, mira. La inversa. La paciente tiene un anti-A1, así que en este caso tendrían que usar glóbulos 0, ¿sí? No glóbulos A, por el subgrupo de agua. Y aparte, depende del caso, bueno, nosotros le ponemos opciones, así que elegirían la más correcta de esas que les damos. Pero tenemos que pensar en lo siguiente. Sí, depende del título de este autoanticuerpo, me conviene respetar la titulación diferencial, o sea que tiene anti-D de especificidad relativa, o si me conviene respetar el fenotipo de la paciente, que era R2-R2. Así que, bueno, eso ustedes cuando tengan las opciones elijan la más, la correcta. Nunca les ponemos igual como que ustedes decían tipo dos correctas, ¿sí? Siempre es una correcta y todas las demás incorrectas. En este caso, la opción sería o le paso R chico, no sé, cero negativo R chico, o en otra, no sé, varias opciones que estén mal, o una opción que sea perdón, cero positivo R2 y todas las opciones demás que estén mal, ¿sí? No les dejamos que ustedes decidan tipo entre dos que estarían correctas. Entonces, esta sería, perdón, ¿por qué es 0 y es positivo o negativo? O sea, entiendo que tiene la 1, pero sí. ¿Por qué como cambio el ABO y no el RH? O en realidad como la reacción va a ser mayor por ABO, prefiero el 0. En este caso, en esta paciente particular, que ves que vos tienes un panel así, que tiene un montón de positivos, tiene distintas intensidades, vos sabés que tiene al menos 3 anticuerpos, porque fíjate que el que él está en el 1 y en el 7, y justo ahí tenés 4 cruces, ¿sí? Después de los otros tenés que fijarte las cruces con qué te coincidiría y qué sé yo, bueno, después en el examen vas a tener las opciones acordes a eso, ¿sí? Y es muy, a ver, esperen un cachito, ahora vengo. Bueno, volví. Les decía que es una paciente muy respondedora porque tiene al menos 3 anticuerpos, ¿sí? Tenemos el antiquel seguro, que es el que la clave nos marca 4 cruces y 4 cruces donde está el quel. Después tenemos otro que se desnaturaliza con enzimas y otro que se potencia con enzimas. Así que tiene al menos 3. En este caso, lo más correcto, si es un paciente de verdad, sería transfundirlo respetando su fenotipo. Porque encima lo único que nos faltaría es que, y tiene especificidad relativa anti-D, entonces si se sensibiliza contra era R2, ¿no? Contra un E chico, por ejemplo, nos complica la vida de acá al resto de la existencia de la señora. Así que en este caso particular convendría pasarle 0 positivo R2, ¿sí? Otra de las opciones es pasarle negativo porque ella tiene especificidad relativa anti-D, pero ahí corres este riesgo de sensibilizarla. Entonces, si es un paciente de verdad, te conviene respetarle el fenotipo. Sí 0 porque tiene acá el anti-A1, pero RH positivo respetando el E grande y C chico. Porque una bolsa 0 negativo R2', R2' te va a costar un montón conseguir. Ok. No, yo había pensado darle, no sé, una 2, ponele o algo así, pero creo que me la estaba rebuscando mucho más. Si vos tenés alguna bolsa que sea A2, también la podés usar. Pero es más complicado. O sea, está más o menos en la misma. Entre una 0 negativo, R2', R2' y una 2, creo que vas a conseguir más fácil una 2. Pero bueno, justo que sea R2 es difícil. Así que con un 0 estamos bien que sea R2. Eso sería como lo más correcto en esta paciente si fuese un paciente de carne y hueso. ¿Sí?
y respetando que no tenga los aloanticuerpos que fui descubriendo. Claro, todas tendrían que ser, las unidades que elegimos, tienen que ser que el negativo. Después no me acuerdo si estaba planteado, porque estos casos están así porque eran como de exámenes viejos, y qué sé yo. No me acuerdo si estaba planteado como que tenía un anti-Kel, un anti-C y algo más, o si tenía el anti-Kel y el anti-Daffy, el anti-Daffy y el anti-Kel, o sea, no me acuerdo. Puede ser que tenga C y Kel seguro, porque fíjense que coincide 1, 2, 6, 11 y 7, que son las del Kel y C. Y después podría ser el Daffy B, 1, 2, 3, 4. Acá tenemos C, Daffy, Kelly. Sí, podría ser eso. Pero bueno, si no les damos las opciones, como que podrían ser todos los que no descartamos. Hay una pregunta que dice, ¿qué otro testeo debemos realizar antes de asignar la especificidad del anticuerpo detectado? Sí. Yo creo que había puesto esto de especificidad relativa, pero no sé si se responde así. No, siempre que decimos de un halo anticuerpo, lo que deberías hacer es tipificar al paciente para el antígeno en cuestión. Por ejemplo, como en este caso que nosotros no descartamos un montón de especificidades, si podés, lo ideal sería tipificar siempre al paciente, tipificarlo para el DAFI, bueno, el C ya está tipificado por el RH, pero para el KEL, para el N, para el S, le pasa que son reactivos que no están siempre, pero lo correcto para culminar un estudio inmunohematológico es tipificar al paciente. Y eso te ayuda a decir, bueno, puede ser un halo anticuerpo contra esto o no. Esa sería la cuestión. Listo, gracias. Si dice, ¿qué otro testeo hay que hacer para finalizar de estudiar a este paciente, no a este anticuerpo? Bueno, en este caso nos faltaría la especificidad relativa, no, porque está acá. Sí tendríamos que hacer, y la titulación es esto, ¿sí? Con la especificidad relativa, perdón, va de vuelta. Con la especificidad relativa nosotros vemos el título del anticuerpo, ¿sí? El título de este autoanticuerpo es 256. Entonces, para terminar el estudio bien tenemos que hacer la detección de anticuerpos, identificación, absorciones, células adicionales, titulación, PCD, que no está en ninguno de estos ejemplos, y elusión. ¿Sí? Como tiene un autoanticuerpo, yo tengo que hacer el eluido y ver que realmente me dé positivo panaglutinante contra toda célula que se lo enfrente. Y ese sería como el estudio correcto y completo del paciente. Ok. Y bueno, las características antigénicas para la unidad, que es la pregunta 9, siempre acuérdense que vemos el tema del ABO, ¿sí? El RH, respetar el fenotipo, ¿no? Y respetar siempre los haloanticuerpos. Siempre es más importante en este tipo de pacientes respetar los haloanticuerpos antes que el auto. ¿Sí? O sea, yo le voy a pasar cualquier unidad que le pase, la va a embolizar, eso sí, seguro, y más con una reacción tan fuerte como esta que tenía 3 cruces contra todas las células, ¿sí? Pero si yo encima le paso un halo anticuerpo que el paciente tiene el antígeno en cuestión, la hemólisis va a ser, en vez de por ahí un poco más tardía, va a ser inmediata, seguro, y más grave. Por más que le pase una mini alicota, va a ser malo para el paciente igual. Va a ser más malo, va a ser peor. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Tienen dudas o preguntas de algún otro? ¿Había algo escrito o no? A ver. No, mensajes no había. ¿Los otros ejercicios de reacción post-transfusional los hicieron? Sí. ¿O todavía no llegaron? Yo no lo hice todavía. Bien, ¿tienen alguna duda con respecto a alguno de ellos?
¿Quieren que les dé como los tips para resolverlos sin que los resolvamos, así los pueden hacer solos? Y la próxima clase, que es de repaso, ahí sí hacemos un modelo de examen y lo resolvemos. Dale, por mí sí. Bueno, cuando tienen reacciones posttransfusionales tardías, les puede pasar dos cosas, ¿sí? Hablando siempre de reacciones hemolíticas, ¿no? Les puede pasar que cuando ustedes tipifican al paciente les dé todo bien, como en este caso, o puede que les dé en campo mixto, como en otros casos que hay más abajo, ¿sí? Lo que tienen que después ustedes saber en estos casos que tipificamos y nos da campo mixto es si el campo mixto es o sea, lo positivo de algún campo mixto es parte de la unidad o parte del paciente, ¿sí? A ver, por ejemplo acá, este ya tenía. Bueno, la primera vez que transfundimos al paciente viene así. Fíjense que tiene antiéchico positivo, campo completo. Y después cuando vuelve post-transfusional, el ejercicio dice, bueno, lo transfundo, bla, bla. Con antiéchico me da campo mixto. Yo ya tengo un antecedente del paciente y sé que el paciente tenía el antígeno. Entonces, cuando tengo el campo mixto, yo ya sé que esa parte negativa es de la unidad, ¿sí? Esto como un tip. Después, lo que vamos a ver siempre en las reacciones hemolíticas post-transfusionales tardías es que el autocontrol me va a dar positivo en campo mixto también, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una población celular que es del paciente, que no está sensibilizada, no está opsonizada, y una parte de la unidad o las unidades que fueron transfundidas y que sí están sensibilizadas. O sea, el paciente tenía un anticuerpo y se pegó a los glóbulos rojos del donante, ¿sí? Ah, bueno, las preguntas dicen esto, esto mismo, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el panel para descartar post-transfusional, bueno, me tengo que fijar eso. Si tengo alguno del RH con campo mixto, la unidad tiene el antígeno y el paciente no lo tenía, puede ser que el anticuerpo sea contra eso. Bueno, y ahí quedamos. Y otra cosa que tenemos que hacer es, una vez que yo transfundí al paciente, descubro que ahora tengo la DAI positiva, puedo tener o no campo mixto, y yo respeté el fenotipo del paciente, ¿sí? Por ejemplo, vamos acá arriba. Este paciente es 0 positivo, R2 R chica. Si yo lo transfundo con una bolsa y ponele que tiene un antiquel, yo lo transfundo con una bolsa, 0 positivo, R2 R chica, kel negativo. ¿Voy a tener campo mixto en alguna tipificación? ¿Cómo de vuelta, por favor? Sí. Este paciente es 0 positivo, R2 R chica, con un antiquel. Entonces, yo tipifico, imagínate que acá en vez de control dice kel. El paciente es kel negativo, tiene un antiquel. Yo utilizo para transfundirlo una bolsa. 0 positivo, R2 R chica, kel negativo. ¿Voy a tener campo mixto en algo de todo esto post-transfusional? No me acuerdo qué grupo sanguíneo era el paciente, pero Es, de este igual. RH y Kell no, me parece. Bien, perfecto, ¿sí? No voy a tener campo mixto porque yo le respeté el fenotipo, ¿sí? Él es R2R chico, yo le pasé R2R chico, es 0 positivo, le pasé 0 positivo. El paciente es kel negativo con el antikel y yo le paso una unidad kel negativo. Si tiene una reacción post-transfusional hemolítica, no va a ser por el antikel porque yo respeté que la unidad sea kel negativo. Entonces, no voy a tener ningún campo mixto en esta tipificación, por lo menos básica, y en el eluido, en esta reacción hemolítica post-transfusional, no voy a ver el antiquel, porque yo ya le pasé unidades kel negativo. Entonces, el paciente no las tiene, el donante tampoco, entonces el anticuerpo no se va a pegar a nada. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Si el paciente tiene un anticuerpo y yo le pasé unidades antígeno negativo, en el eluido no lo voy a ver. Claramente, el anticuerpo que voy a ver que me está causando la reacción post-transfusional va a ser otro distinto. ¿Sí? Espérenme un cachito.
Listo, perdón. Y después, a ver, post-transfusional, cuando nosotros encontramos en el panel un patrón nuevo, ¿sí? Positivo, si nosotros no tipificamos la unidad para ese antígeno, podemos encontrar ese anticuerpo en el eluido, ese o eso, ¿sí? Sí, no hay más. ¿Se entendió? No, no, lo último no. Bueno, volvemos. Si cuando yo le pasé la unidad, como el ejemplo que les decía, que el negativo, pero después yo veo un patrón así positivo, ¿sí? Yo voy a ver tanto en este patrón post-transfusional tengo el KEL y el otro o los otros anticuerpos, ¿sí? Cuando yo hago el eluido de estos glóbulos rojos, ¿sí? Que es la suspensión del paciente, voy a despegar el anticuerpo o los anticuerpos que son los nuevos, entre comillas, que yo no vi antes. Entonces, el KEL no lo voy a despegar, ¿sí? Porque la unidad era KEL negativo, o las unidades. Pero de los nuevos anticuerpos sí tengo que verlos y que me coincida por lo menos la clave, ¿sí? O no voy a poder descartar como hacemos con cualquier halo anticuerpo. El KEL no, ¿sí? Por ejemplo, si esto en vez de ser suero nativo es un eluido, yo acá el KEL no lo puedo descartar porque en el vial 7 y en el 1 está el KEL y me da positivo. Entonces no lo puedo descartar. Pero como yo sé que la unidad es KEL negativo, en el eluido el KEL no está. Entonces lo descarto porque ya el enunciado dice la unidad es KEL negativo porque ya el paciente tenía antes el anticuerpo. Nosotros ya lo habíamos visto. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Y bueno, el descarte con el eluido es exactamente igual. Por ejemplo, en este caso va a ser con los viales 8 y 9, ¿sí? Para CUM, y con enzimas vamos a ver que, bueno, en este caso dice eluido, no dice enzimas, perdón, me confundí. Ven, por ejemplo, esto es lo que les decía. No sé si era justo un KEL, pero por ejemplo, si este era un KEL, yo en el suero lo veo, pero en el eluido no lo voy a ver porque las bolsas no tenían antígeno. Y después las otras creo que coinciden todas. O bueno, el que está acá en el último vial, que no sé cuál era, está en el suero, pero no está en el eluido. Entonces, claramente esa unidad era este antígeno negativo. No me acuerdo igual en este caso cuál era el anticuerpo en cuestión. Yo les puse KEL, pero no me acuerdo cuál era. ¿Sí? Eso mismo tienen que hacer con todos los casos. ¿Ves? Por ejemplo, acá dice, ¿a qué se debe el campo mixto? Bueno, razones si la unidad tiene o no tiene el antígeno, por qué el autocontrol en la segunda visita se da en campo mixto también, ¿sí? Siempre que sea una reacción hemolítica post-transfusional tardía, el autocontrol da en campo mixto, ¿sí? Bueno, este se ve que tenía un anti-C por lo que dice el enunciado. ¿Cómo debería darle la PCD a este paciente? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo debería darle la PCD a un paciente que tiene una reacción hemolítica post-transfusional tardía? Positivo. Positiva, ¿sí? Generalmente por IgG solo, pero en campo mixto también, ¿sí? No les da campo completo. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos que están sensibilizados son los transfundidos, no los del paciente. Bueno, después lo que les decía, siempre se repiten los estudios pretransfusionales con la muestra anterior y la muestra actual. Siempre es como buena costumbre guardar una muestra de suero del paciente y una muestra de la unidad transfundida, que es el final de la colita de la bolsa, ¿sí? Y después, bueno, para saber que realmente es una reacción hemolítica posttransfusional tardía que no podríamos haber evitado, las pruebas pretransfusionales al repetirlas nos tienen que dar negativas, ¿sí? Quiere decir que hicimos todo bien y no nos equivocamos ¿vale? con nada de lo que estábamos estudiando previamente, ¿sí? Enter nada más apretar. ¿Se entendió? Sí,
Gracias. Ven, por ejemplo, acá tienen lo mismo. Bueno, esta, por ejemplo, dice glóbulos rojos bla con antígeno S negativo, entonces en el fluido nosotros sabemos que el anti-S no lo vamos a ver. Después, bueno, pueden tener tipificación también, como en este caso, no solo en el RH, sino en el ABO, ¿sí? Cualquier paciente que sea distinto de cero, transfundido de cero, va a tener un campo mixto. Por ejemplo, un paciente AB transfundido con A va a tener campo mixto, un paciente B transfundido con cero también, uno A con cero también, ¿sí? Y ahí se fijan. Lo que tiene de bueno el ABO es que nosotros nos podemos dar cuenta sí o sí quién es paciente y quién es unidad, porque nosotros no podemos transfundir ABO incompatible. Y si lo hacemos, no va a tener una reacción hemolítica tardía, sí va a tener una inmediata. Entonces, en este caso, el paciente sería A con glóbulo cero y así con todo. Después estudiamos el suero del paciente, el eluido. Fíjense el autocontrol en campo mixto, como siempre. Y bueno, tienen siempre las mismas preguntitas que son como para que razonen el caso clínico. Y el otro, lo mismo. Ven que a veces podemos transfundir un paciente RH positivo con un glóbulo negativo o al revés, un paciente negativo con glóbulos rojos positivos. Que en ese caso puede que se sensibilice, pero bueno, capaz que es lo único que tenemos y lo transfundimos igual y corremos el riesgo de si se sensibiliza o no con un antidem. ¿Y ahí cómo me doy cuenta si el paciente es positivo o negativo? Porque esta era la segunda tipificación. La primera era acá. ¿Ves? El paciente era D positivo y post-transfusional. Bueno, acá tenés los datos del caso, dice campo mixto. Entonces vos, si ya sabías que el paciente era positivo, la unidad que le pasaste es RH negativo. Lo mismo, Genial. por ejemplo, acá. El paciente tiene C grande, C chico y E chico. Y después de venir en la segunda consulta, vos ves que tiene campo mixto en C grande. Como el paciente ya lo tenía, la unidad es C grande negativo. En este caso era un paciente positivo, B positivo, transfundido con B negativo, R chico, R chico. Porque él tenía estos dos, y bueno, la unidad no. Entonces es D negativo, R chico, R chico. La unidad. Genial, sí, no me acordaba que estaba ese dato anterior. Sí, estos de reacción posttransfusional tienen como todos los datos. Y si no, para el día del examen, por ahí sí te dice, no sé, un paciente B positivo fue transfundido de urgencia con una unidad cero negativa, re chica, re chica. Si vos tenés posttransfusional este dato solo, bueno, vos sabés que el positivo de esta parte, por el enunciado más que nada, porque no tenés tanto del paciente, pero sí tenés los datos de la bolsa. Siempre tenés que tener los datos de uno de los dos como para que se puedan dar cuenta a cuál nos referimos con el campo mixto. Buenísimo, gracias. No, de nada. Y en un paciente real, la forma de darse cuenta si no tenemos datos es hacerle el test de neocitos. ¿El test de qué? De neocitos. Se tipifican, los neocitos son los glóbulos rojos más nuevos, que son más inmaduros, son más chiquitos y son menos pesados. Entonces él le saca sangre al paciente o reticulocitos, capaz que lo leyeron. Reticulocitos sí. Se le saca sangre al paciente y cuando se centrifuga un capilar quedan arriba de todo. Entonces se juntan muchos capilares, la partecita arriba pero bien, bien chiquitita, y se tipifica eso mismo. Entonces ahí se supone que son todos glóbulos rojos nuevos, o sea, son todos del paciente, y ahí vamos a poder saber de este campo mixto qué parte era de él y qué parte fue la transfundida. Bueno, ¿tienen alguna otra duda, otra pregunta? No, yo por ahora no. Voy a ver si puedo hacer los ejercicios, que cualquier cosita te escribo. Dale. ¿El resto tiene alguna otra pregunta?
Bueno, aprovechen que son los últimos días antes del examen. La clase que viene tenemos repaso, así que vamos a hacer un modelo de examen. Yo voy a tratar de subírselos antes, así, así lo pueden ir resolviendo, ¿sí? Dale, gracias. Bueno, entonces nos vemos el lunes y cualquier cosa me escriben por ahí por el tablón. Dale, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. No, de nada, nos vemos.